A 11 días de estar en el cargo como ministra de Comunicaciones, Sherry Lucrecia Ordóñez es destituida por el presidente Jimmy Morales. Inicia el juicio por plazas fantasma en el Congreso. El presidente del Legislativo, Pedro Muadi, es señalado por liderar red que generó al menos 30 empleos. Médicos del Hospital Roosevelt continúan en asamblea permanente por la falta del pago de su salario. Exintegrantes del Consejo Municipal de Quetzaltenango se pusieron a disposición de las autoridades investigativas ante la denuncia de un faltante de 4 millones de quetzales en las arcas de la municipalidad. Y en noticias internacionales, el expresidente salvadoreño Francisco Flores continúa en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral que lo mantiene en coma. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y Alejandro Vidal. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por estar en nuestra compañía para estar bien informados a esta hora. En este lunes 25 de enero. Gracias por acompañarnos. Hola, Diana. Hola, Alejandro. Comenzamos y vamos de lleno a las noticias. En conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales anunció la renuncia de Sherry Ordóñez como ministra de Comunicaciones. Sherry Lucrecia Ordóñez Castro es ingeniera civil, tiene 28 años del ejercicio profesional. El pasado 14 de enero fue nombrada titular de la cartera de Comunicaciones por el presidente Jimmy Morales y 11 días después presentó su renuncia. Fungió como viceministra de Comunicaciones durante la administración de Ramiro de León Carpio, entre 1994 a 1995. Previo fue coordinadora del programa de rehabilitación y mejoramiento de caminos y pasó por diferentes jefaturas de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones. Su paso por la gestión pública no era impedimento para dedicarse a lo privado. De 1987 a la fecha, Ordóñez aparece como socia y fundadora de al menos 8 empresas relacionadas con mantenimiento y asesoría vial. Del 2003 al 2014, según registra su hoja de vida, fue socio fundador de la Corporación de Asfaltos de Guatemala. De 2007 a la fecha, es socio fundador de la empresa Perforadora de Agua y de 1998 a 2015 aparece como propietaria y gerente general de la empresa Ingeniería y Servicios Viales Inservi. Inservi ha ejecutado contratos de obra y servicios por alrededor de 30 millones de quetzales en mantenimiento y reparación vial de puentes y supervisión de carreteras en el sector público y privado. Ordóñez firmó contratos con el Estado entre el 2002 al 2014, cobrando alrededor de 15.7 millones de quetzales en obras públicas. Durante la campaña electoral, Sherry Ordóñez fue parte del equipo del partido FCN, colaborando en la realización de los planes y proyectos en comunicaciones, infraestructura y vivienda. En 2015 es nombrada parte del equipo de Jimmy Morales, dirigiendo la cartera de comunicaciones. Un día después UNIT es inhabilitado en el portal de Guatecompras por adeudo tributario, el cual supera los 278,000 quetzales. Hoy comenzó el juicio por las plazas fantasma en el Congreso, donde vinculan a 2 ex empleados del expresidente del Legislativo, Pedro Muadi, que también es indicado de liderar esta red que negoció a lo interno del organismo al menos 30 plazas. En el inicio del debate, en contra de 2 ex trabajadores del Congreso, sindicados de formar parte de la red de plazas fantasmas en este organismo legislativo, destaca la intervención de uno de los sindicados, Claudia María Bolaños, la ex asistente del expresidente del Congreso, Pedro Muadi. Bolaños laboró como asistente de Pedro Muadi Meléndez y junto a José Estuardo Blanco Aguilar, ex jefe de seguridad del exdiputado. Bolaños en su declaración afirmó haber efectuado diferentes transacciones de dinero producto de las supuestas plazas fantasmas. Alrededor de 28 transacciones de depósitos monetarios fueron las que ella efectuó en diferentes cuentas del expresidente del Congreso, y se cree que pudo manejar alrededor de 4.7 millones de quetzales en el año que fungió como presidente del Legislativo. Dentro del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, a Bolaños se le sindica de organizar la papelería para ingresarla para optar a estas supuestas plazas fantasmas, aún sin conocer a las personas. Destaca que se admitieron 2 colaboradores eficaces
desde el pasado 17 de agosto. Estas declaraciones fueron admitidas y reproducidas en esta audiencia. En la reproducción de estos audios, un testigo o colaborador eficaz indicó que Blanco les dijo que debían abrir cuentas bancarias extras para recibir ese dinero extra y les aseguró que recibieron mensualmente 2.000 quetzales. Luego debían acudir al Congreso y firmar un contrato por 8.000. Asimismo indicaron que Pedro Muadi les dijo que renunciaran donde laboraban y que iban a trabajar en las plazas 011 del Congreso de la República. En este inicio de debate son 2 personas las que están implicadas. Sin embargo, por el caso de las plazas fantasmas en el Congreso, abarca aproximadamente 30 ex trabajadores del organismo legislativo junto al exdiputado Pedro Muadi. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y durante el año 2015, el Congreso contrató a 1.222 trabajadores temporales, quienes devengaron salarios desde los 4.000 hasta los 22.000 quetzales al mes. Esto se dio a conocer luego que se publicaran los contratos 022 y 029. El Congreso de la República publicó en su página web los contratos autorizados durante 2015 bajo los renglones 022 y 029. Estos se suman a la ya nómina presentada del 011, en el cual generó un escándalo a nivel nacional por los altos salarios. En el caso del 022 fueron contratadas 1.053 personas y en el caso del 029 169. Sin embargo, lo que llama la atención de esta lista es que algunos diputados tenían asignados a su persona más de 20 personas. En este caso podríamos hablar del expresidente del Congreso y exdiputado del Partido Patriota, Gudy Rivera, quien tenía a 24 personas para que trabajaran con él. De acuerdo con algunos diputados, esto se trata por las atribuciones o por las actividades que cada uno de los congresistas realiza. Además, las bancadas Líder, Patriota y UNE son las que tenían más personal asignado. En el caso de la UNE con 45, Líder 36 y Patriota con 31. Hay que recordar que la misma ley orgánica del Congreso de la República autoriza o permite que cada diputado tenga 3 trabajadores, entre estos un ujier, un secretario y un asistente para sus labores. Además, cada bancada tiene derecho a un asistente y por cada 4 diputados que tenga el bloque les permite también tener un trabajador más en el 029. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luisa Che. En 3 años, el presupuesto del Congreso, así como la cantidad de empleados, se incrementó en un 30%. Los expertos señalan que no puede ser catalogado como un problema político o económico, sino de Estado. Hola, muy buenas tardes. A raíz de la publicación de las planillas 022 y 029 del Congreso de la República, las críticas continúan sobre las contrataciones que realizan los diputados. Se estima que existe un promedio de 18 personas contratadas por cada uno de los 158 diputados, un número que ha ido en aumento durante los últimos 4 años. Otro factor que ha incrementado en los últimos años ha sido el presupuesto que se designa hacia el pago de estos salarios. Se estima que ha habido un incremento del 30% del presupuesto en los últimos 3 años. A criterio de los expertos, se trata no solamente de un problema político o económico, sino de Estado, y preocupa que realmente queden o se vean reflejados casos de nepotismo y corrupción que a la larga la única consecuencia que podría tener sería incrementar la baja en la moral tributaria de los guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. Y la noticia sobre la cantidad de dinero que el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, junto a su exsecretaria Claudia María Bolaños, extrajeron de 30 plazas fantasmas, ha causado diferentes opiniones en ustedes, nuestros usuarios. Así es, Alejandro, y Ana Lucía Castillo ya nos compartirá lo que se ha publicado precisamente en nuestras redes sociales sobre este tema. Ana Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Diana. Precisamente más de 4 millones de quetzales sustrajeron el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, y su exsecretaria Claudia Morales de las 30 plazas fantasmas en el Congreso de la República. Incluso su declaración, Morales aseguró haber tenido 2 plazas de las que obtenía 58.000 quetzales. Y estos son los comentarios al respecto. Fernando Velázquez opina, ¿cuándo va a devolver el dinero? Es la pregunta pendiente del juez. Además, cárcel equivalente a 1 día por cada quetzal robado y pago de multa igual a lo obtenido ilícitamente y sin derecho a medida sustitutiva. El usuario José añade, esto nos demuestra que los políticos no dicen que no hay dinero porque hacen mal uso de los recursos del Estado que debe de ser penado por la ley. Melissa Sarmiento comenta que les incaute todo lo que tienen, salgamos a protestar por estos políticos corruptos, ladrones, por eso está tan mal el país.
Martín publica, mientras el gobierno actúa como limosnero, estos se echan el dinero de los impuestos en la bolsa y no me extrañaría que la Contraloría de Cuentas es la culpable de todo esto, porque no le hace una auditoría al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siquiera solo para saber cómo malgastan el dinero, porque la justicia en Guatemala no existe, todo lo manipulan los políticos. Le agradecemos por estar siempre al pendiente de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Guatevisión, seguirnos en Twitter como Guatevisión-TV y por supuesto revisar nuestro contenido y ampliar la información del acontecer diario en nuestra página web www.guatevision.com. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con las distintas opiniones y mañana por supuesto también te estaremos esperando. Gracias, Ana Lucía. No, gracias a ustedes. Pasamos a otros temas. Gracias a ustedes dos compañeras. En efecto, pues sí, tenemos otra información, porque el presidente Jimmy Morales llegará la próxima semana al Congreso a plantear un reacomodo presupuestario a los jefes de bloque y presentar así temas que le interesan y sean conocidos por este organismo. El anuncio se dio durante la instancia de jefes de bancada, quienes acordaron recibirlo. Sin embargo, se generaron dudas, pues la Junta Directiva dijo que prepararán un borrador de iniciativas de ley para acordar una agenda con el Ejecutivo, lo que no fue del agrado de varios congresistas, quienes aseguran que no se debe confundir los papeles. Los procesos están normados y es el presidente el que va a entregar una modificación o un reacomodo presupuestario, entonces tiene que acercarse para poderlo entregar. ¿Este reacomodo presupuestario es que él va a solicitar la aprobación de más montos o...? Honestamente todavía no conocemos la propuesta, la estamos esperando para que venga por los canales pertinentes, que era momento de recibir los documentos, analizarlos y después tener una propuesta de nación. No entiendo la razón por la cual ellos quieran tener una agenda impuesta al presidente, o no sé si será un condicionante lo que estaban buscando ellos para poder tener ese reacomodo presupuestario. Y los ministros, viceministros y secretarios se reunieron para establecer los lineamientos estratégicos para el funcionamiento de las dependencias. Por medio de la metodología de mesas de trabajo, los funcionarios elaboraron los planes en una reunión a puerta cerrada donde participaron a un inicio el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente. En una de las mesas de trabajo se observó a la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, a quien el gobierno le dio un compás de tiempo para resolver su situación de acuerdo al adeudo tributario por cerca de los 278,000 quetzales. Médicos del Hospital Roosevelt siguen en asamblea permanente. Más información al regresar de este corte comercial. Así es, Alejandro, sigan nuestra sintonía porque al caer la tarde vale la pena estar bien informado. Ya regresamos.